Aquella mañana entendí que hay un instante en la vida en el que dejar de guardar silencio se convierte en la única opción. Ese momento llega cuando descubres que todo aquello por lo que luchaste durante años está a punto de quedar en manos de alguien que ni siquiera comprende lo más básico de tu profesión. No era solo mi empleo lo que estaba en juego. Era la seguridad de miles de personas que confiaban en nuestro trabajo cada día. Mi nombre es Elena Vargas, y dediqué 19 años de mi vida al laboratorio farmacéutico Nova Life. Entré cuando tenía apenas 22 años, como una joven química llena de ilusión. En aquel entonces, el laboratorio era pequeño, pero tenía un propósito enorme. No fabricábamos medicamentos en masa para vender más. Preparábamos tratamientos personalizados para pacientes con enfermedades poco comunes, personas que no podían utilizar los medicamentos tradicionales. Cada fórmula que salía de nuestro laboratorio representaba una oportunidad para que un niño pudiera seguir creciendo o para que un anciano tuviera una vida más tranquila. Era un trabajo difícil, lleno de responsabilidad y largas jornadas. Sin embargo, todos estábamos orgullosos de formar parte de algo que realmente cambiaba vidas. Con el paso de los años, el laboratorio creció. Llegaron nuevas máquinas, nuevos especialistas y más pacientes. Pensábamos que el futuro sería aún mejor. Pero todo cambió el día en que apareció Adrián Montes. Entró por la puerta principal caminando con una seguridad exagerada, como si conociera cada rincón del edificio. Llevaba un traje elegante, un reloj demasiado caro y una sonrisa llena de arrogancia. Lo que casi nadie dijo en voz alta era que Adrián no había conseguido ese puesto por experiencia. Había sido nombrado director de operaciones únicamente porque era el yerno del director general de la empresa. Nuestra antigua directora, Claudia Ríos, había dedicado 10 años impecables al laboratorio. Nadie entendió por qué tuvo que abandonar su oficina de un día para otro. Simplemente recogió sus cosas, saludó con una sonrisa triste y desapareció. Su lugar fue ocupado por Adrián, un hombre cuya experiencia estaba relacionada con hoteles de lujo, no con laboratorios farmacéuticos. Desde el primer día quedó claro que no entendía nuestro trabajo. Durante la reunión inicial reunió a todo el personal y comenzó a hablar de ganancias, crecimiento acelerado y liderazgo agresivo. Después anunció su primer objetivo. En 6 meses aumentaremos la producción un 40%. La sala quedó completamente en silencio. Fue entonces cuando Gabriel Soto, el técnico más experimentado del laboratorio, levantó la mano con calma. Llevaba más de 15 años supervisando cada equipo de producción y conocía mejor que nadie los límites de nuestras instalaciones. Explicó que las salas estériles no soportarían semejante aumento. Si intentábamos producir esa cantidad sin ampliar la infraestructura, existiría un riesgo muy alto de contaminación cruzada entre diferentes medicamentos. Aquella advertencia no era una opinión. Era un hecho científico. Pero Adrián sonrió con suficiencia. Los verdaderos líderes no ponen excusas, respondió mientras cruzaba los brazos. Lo que necesitamos es pensar en grande. Muchos bajaron la mirada. Yo sentí un nudo en el estómago. Por primera vez en casi 2 décadas, tuve la sensación de que el laboratorio que tanto amábamos había dejado de estar dirigido por personas que protegían vidas. Y había empezado a ser controlado por alguien que solo veía números en una hoja de cálculo. Las semanas siguientes confirmaron todos nuestros temores. Lo que al principio parecía una mala decisión terminó convirtiéndose en una amenaza constante para todo el laboratorio. Adrián comenzó a cambiar procedimientos que habían protegido a nuestros pacientes durante años. Decía que eran demasiado lentos, demasiado costosos y que impedían el crecimiento de la empresa. Para él, cada revisión adicional era una pérdida de tiempo. Para nosotros, era la diferencia entre entregar un medicamento seguro o poner una vida en peligro. Uno de los primeros cambios fue eliminar varias verificaciones obligatorias antes de iniciar cada lote de producción. Ese sistema había evitado incontables errores durante más de una década. Sin embargo, Adrián lo calificó como burocracia innecesaria. Intenté hablar con él en varias ocasiones. Le preparé informes detallados, con datos, gráficos y ejemplos de incidentes que podían ocurrir si seguíamos ese camino. También envié varios correos al nuevo equipo directivo explicando los riesgos técnicos y legales. Nunca recibí una respuesta. Era como si nuestras voces hubieran dejado de existir. Mientras tanto, el ambiente dentro del laboratorio cambiaba cada día. Las conversaciones alegres desaparecieron. Los técnicos trabajaban en silencio.
Nadie quería cometer el más mínimo error bajo la presión constante de producir más en menos tiempo. Gabriel se acercó una tarde mientras revisábamos unas muestras. Esto no puede seguir así, Elena, me dijo en voz baja. Algún día ocurrirá un accidente. Yo compartía exactamente el mismo miedo. Había dedicado casi 20 años a construir la reputación de Nova Life. Conocía cada proceso, cada fórmula y cada persona que trabajaba allí. Ver cómo todo se desmoronaba era doloroso. Entonces llegó aquel martes lluvioso que jamás olvidaré. Una secretaria apareció en mi laboratorio y me pidió que subiera inmediatamente a la oficina del director de operaciones. Respiré profundamente y caminé por el pasillo con una extraña sensación en el pecho. Cuando entré, Adrián estaba sentado detrás del escritorio que durante años había pertenecido a Claudia. Todo estaba perfectamente ordenado. Incluso había colocado un enorme cuadro con frases sobre liderazgo e innovación. Ni siquiera me invitó a sentarme. Simplemente deslizó un sobre la mesa. La empresa está realizando una reorganización interna, dijo con absoluta tranquilidad. Tu puesto será eliminado a partir de hoy. Durante unos segundos solo observé aquellos documentos. 19 años resumidos en unas cuantas hojas de papel. Recordé todas las noches trabajando hasta el amanecer. Los fines de semana perdidos. Las emergencias que resolvimos para entregar medicamentos a tiempo. Los jóvenes químicos que había formado desde sus primeros días. Todo aquello parecía no tener ningún valor. Sorprendentemente, no sentí ganas de discutir. Levanté la mirada y le hice una sola pregunta. ¿Revisaste personalmente todas las cláusulas de mi contrato original antes de tomar esta decisión? Adrián soltó una pequeña sonrisa llena de confianza. Y no era necesario. El Departamento de Recursos Humanos ya revisó todo. Asentí lentamente. No añadí una palabra más. Regresé a mi laboratorio, guardé mis fotografías, algunos libros y una vieja taza de café dentro de una caja de cartón. Antes de salir del edificio, Gabriel me abrazó en silencio. No hacía falta decir nada. Los dos sabíamos que el verdadero problema no era que yo estuviera perdiendo mi empleo. El verdadero problema era que la empresa acababa de perder algo mucho más valioso, aunque todavía nadie allí se había dado cuenta. Cuando llegué a casa aquella tarde, no lloré. No sentí rabia. Tampoco pensé en regresar para discutir con nadie. Preparé una taza de té, me senté frente a la ventana y dejé que el silencio ordenara mis pensamientos. Fue entonces cuando recordé un capítulo de mi vida que casi todos habían olvidado. Muchos años antes de entrar a Nova Life, cuando aún utilizaba mi apellido de soltera, Elena Morales, desarrollé un innovador método matemático para evaluar la estabilidad de compuestos farmacéuticos complejos. Aquella investigación nació durante mi último año en la universidad y, después de varios meses de trabajo, obtuve una patente completamente registrada a mi nombre. Ese sistema permitía que pequeños laboratorios prepararan medicamentos personalizados con mucha más seguridad y precisión, reduciendo riesgos que antes parecían inevitables. Cuando fui contratada por Nova Life, el fundador de la empresa descubrió mi patente y entendió inmediatamente su valor. En lugar de comprarla, decidió firmar un acuerdo de licencia. La empresa podía utilizar mi tecnología legalmente, siempre que renovara el contrato cada cierto tiempo. Durante casi 2 décadas, ese acuerdo se renovó sin problemas. Pero había un detalle que Adrián jamás conoció. Dentro de la empresa todos me conocían como Elena Vargas. La patente, en cambio, pertenecía legalmente a Elena Morales. Nadie del nuevo equipo directivo se tomó la molestia de investigar aquel detalle. Pensaban que habían despedido a una química con experiencia. En realidad, acababan de despedir a la propietaria de la tecnología que sostenía gran parte de su sistema de producción. Sin ese método, el laboratorio tendría que modificar protocolos, actualizar programas informáticos, repetir pruebas clínicas y obtener nuevas aprobaciones regulatorias. Era un proceso que podía tardar años. A la mañana siguiente llamé a mi abogado, Ricardo Salinas, quien llevaba mucho tiempo administrando todos los asuntos relacionados con mi propiedad intelectual. Pasamos varias horas revisando contratos, renovaciones y documentos oficiales. Todo estaba perfectamente en regla. El acuerdo de licencia vencía exactamente 2 meses después. Ricardo levantó la vista y me hizo una pregunta muy sencilla. ¿Quieres renovar el contrato? Pensé durante unos segundos.
No buscaba destruir la empresa. Sabía que cientos de pacientes dependían de aquellos medicamentos. Pero tampoco podía permitir que personas incompetentes siguieran tomando decisiones que ponían vidas en peligro. No, respondí con calma. Esta vez las condiciones serán diferentes. Mi abogado preparó inmediatamente una notificación formal. El documento informaba que la licencia no sería renovada automáticamente y que cualquier uso de mi metodología después de la fecha de vencimiento sería considerado una violación de patente, con consecuencias legales inmediatas. Pocos días después, la carta llegó al departamento jurídico de Novalife. La reacción fue inmediata. Gabriel comenzó a enviarme mensajes. No puedes imaginar el caos que hay aquí. Los directivos están revisando todos los contratos antiguos. Han descubierto que toda la producción depende de tu sistema. Incluso el nuevo director técnico, contratado hacía apenas unas semanas, confirmó que sustituir aquella tecnología requeriría años de trabajo y enormes inversiones. Por primera vez desde que Adrián había llegado, el pánico cambió de lado. El hombre que se creía intocable acababa de comprender que había cometido el error más costoso de toda su carrera. A comienzos de enero, mi abogado y yo entramos en la sala de reuniones de Novalife. El ambiente era completamente distinto al del día en que me despidieron. Esta vez nadie sonreía. Al otro lado de la mesa estaban el director general, varios abogados de la empresa y el nuevo director técnico. Había una silla vacía. Era la de Adrián. Más tarde supe que no le permitieron participar en la negociación. Después de descubrir el enorme problema que había provocado, la propia dirección decidió apartarlo del proceso. El director general rompió el silencio. Señora Vargas, queremos encontrar una solución beneficiosa para ambas partes. Lo escuché con tranquilidad. Meses atrás nadie quiso leer mis informes. Nadie respondió mis advertencias. Ahora, de repente, todos estaban dispuestos a escuchar. Mi abogado colocó sobre la mesa una nueva propuesta. El valor de la licencia sería actualizado según su precio real en el mercado, muy superior al contrato firmado años atrás. Pero para mí el dinero nunca fue la condición más importante. Había algo que no estaba dispuesta a negociar. Antes de hablar de cifras, dije con firmeza, quiero que el laboratorio recupere todos los protocolos de seguridad que fueron eliminados. Cada revisión previa, cada control de calidad y cada procedimiento científico deben volver a aplicarse exactamente como antes. El nuevo director técnico respondió casi de inmediato. Estoy completamente de acuerdo. Llevo semanas intentando convencer a la empresa de hacer esos cambios. Por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien estaba pensando en los pacientes y no solo en las ganancias. Después de varias horas de conversación, ambas partes llegaron a un acuerdo. La empresa aceptó todas las condiciones. Los protocolos de seguridad fueron restaurados. Mi patente continuó siendo utilizada bajo un nuevo contrato mucho más justo. Además, el laboratorio se comprometió a consultar siempre al equipo científico antes de modificar procesos críticos. Unas semanas después, Adrián presentó su renuncia. Abandonó la industria farmacéutica en silencio, exactamente igual que había llegado, convencido de que el poder era suficiente para reemplazar la experiencia. Los meses pasaron. Recibí una invitación para dar una conferencia en un importante congreso de innovación farmacéutica. Frente a cientos de investigadores compartí mi historia y hablé sobre la importancia de proteger las ideas, respetar el conocimiento y nunca subestimar a quienes sostienen una organización con su trabajo diario. Al terminar la conferencia, varios jóvenes científicos se acercaron para agradecerme. Una investigadora me dijo algo que jamás olvidaré. Su historia me enseñó que el conocimiento siempre vale más que un cargo. Sonreí. Hoy colaboro con varios laboratorios independientes que utilizan mi metodología para desarrollar medicamentos seguros para miles de pacientes. Hace poco recibí una carta escrita por la madre de una niña que depende de uno de esos tratamientos personalizados. Decía que su hija ahora podía llevar una vida mucho más normal. Ese mensaje vale mucho más que cualquier oficina elegante o cualquier título empresarial. Porque los verdaderos legados no se construyen con arrogancia. Se construyen con trabajo, responsabilidad y respeto. Y quienes creen que una persona puede reemplazarse con un simple documento, muchas veces descubren demasiado tarde que el mayor valor nunca estuvo en el puesto, sino en quien hacía posible todo el sistema. Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu me gusta,
Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte las próximas historias de justicia, superación y grandes lecciones de vida. Comparte este video con alguien que nunca debería olvidar el valor de su propio trabajo. Muchas gracias por acompañarnos.